tú haces, Señor. Damos gracias por lo que tú decides, por este salón, por las personas que vinieron, por todo lo que tú haces, Señor, porque tú estás en control. Así que muchas gracias por todo. Te pido que yo no estorbe lo que tú quieres revelar, Señor, que no se me olviden las cosas que tú me dijiste que tenía que predicar. Señor, que pueda hacer esta predica que es tremenda, que la pueda realmente llevar a cabo y plasmar como tú quieres que lo haga, Señor. Así que ven a estar con nosotros. Yo les pido a ustedes que también pidan que el Espíritu Santo les revele, que estén atentos para lo que Dios les va a decir. Por favor, pídanle, oren conmigo, para que el Señor haga la obra en cada corazón y puedan ser transformados como Él pretende, para ser igual a Cristo, a su imagen y semejanza. En el nombre de Jesús, amén. Ya. Bueno, como les decía, Juan Eduardo oró muy lindo sobre la esperanza, que Él promete, ¿no es cierto? Y la esperanza, porque Él cumple la esperanza. Y justamente yo tengo aquí subrayado que arriba la esperanza. No se llama así la predica, pero es lo más importante que voy a tratar de plasmar en los corazones de ustedes, y está todo alrededor de esa esperanza. Porque la esperanza en Cristo es siempre un hecho, es certeza. La esperanza se cumple. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Bueno, primero, cumplir con esta palabra, las promesas que hay aquí. Y después las promesas que Dios nos dice personalmente, el propósito para el cual fuimos llamados. Esas son esperanzas nuestras, ¿no es cierto? Yo espero que va a haber un avivamiento, espero que el Señor me hable, espero que tenga un propósito grande que Él me va mostrando, pero estoy todo en esa esperanza. ¿Y por qué la esperanza es tan cierta? ¿Por qué siempre en el Señor la esperanza se cumple? Porque si nosotros analizamos la Biblia, el Señor cada vez que promete algo, lo cumple, lo hace. Para eso nos dejó escrita la Biblia, ¿no es cierto? Para que nosotros creamos que cuando el Señor nos da una palabra, nos da una promesa, eso va a ser, ya está hecho. Está hecho. ¿Por qué? Porque Él nos planeó desde antes de la fundación del mundo, como decía Juan Eduardo. O sea, estaba muy comunicado con lo que yo iba a decir, por eso me emocionó. Y al planearnos antes y al tener todo planeado, es que está todo hecho. Entonces, cuando Dios nos promete algo es porque ya está hecho. ¿Me entiende? Él nos planeó con todo, con nuestro propósito, con todo lo que iba a hacer. Y es tan así, que el Señor en Apocalipsis 3:8 dice, no lo busquen porque voy a leer un pedacito de eso, dice, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, cuando Jesucristo se juntó con el Padre, ¿no es cierto?, antes de la fundación del mundo, a planear que iban a ser personas iguales a ellos, a su imagen y semejanza, y a decidir a quiénes iban a ser los escogidos, que no, porque todo eso está decidido desde antes, pero no corresponde a nosotros decir, que a lo mejor yo no soy escogido. No, nosotros tenemos que actuar como escogidos, no solo como llamados, sino como escogidos, y creer que somos escogidos. Para los que son, sean, porque si yo no creo, no es ser escogido, simplemente, ¿ya? Entonces, dice que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces se juntaron y dijeron, ya, vamos a hacer un hombre, pero se van a caer, porque no van a ser capaces, como Adán y Eva se cayeron. Entonces, inmediatamente Jesucristo dijo, yo pago por los pecados. O sea, estaba el problema, inmediatamente la solución. ¿Cierto? O sea, está todo planeado por el Señor para que esto sea perfecto. Entonces Jesucristo paga por nuestros pecados, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos ser escogidos. Porque si no pagara, no podríamos llegar a ser como Él, ¿no es cierto? Entonces, como decía yo, la esperanza, es tan importante creer todo lo que dice la palabra y creer también lo que nos dice a nosotros personalmente. Porque está hecho. Está hecho. Entonces, no tenemos derecho a dudar. ¿Me entiende? Está hecho. Y mire, en Romanos, para ver un ejemplo de esperanza, uno de los mejores ejemplos que hay y que todos lo conocen, en Romanos 4, 17, voy a leer el 17, dice, está hablando Pablo a los romanos, dice, como está escrito,
te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios. Está hablando de Abraham, ¿ya? Él está contando la historia de Abraham, ¿ya? Y que Dios le dice, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces le dice, él creyó, ¿no es cierto? ¿Y quién creyó? El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, nosotros podemos ver todo en contra, pero si Dios me dice algo, eso va a ser, ¿ya? Y después dice, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Por qué esperanza? Para llegar a ser padre de mucha gente. Está hablando de esperanza aquí, de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. ¿Qué se le había dicho? Que iba a ser padre de multitudes, ¿no es cierto? Así será tu descendencia. Y el Señor le dijo, lo sacó afuera a Abraham, ¿no es cierto? Si acordamos ese momento, y le dicen, mira, cuenta las estrellas. Y Abraham al rato se dio cuenta que no las podía contar. Y esa es la promesa del Señor. Y dijo, así va a ser tu descendencia. Esa es la palabra que dice, así será tu descendencia. Y no se debilitó. Él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O sea, era imposible que él tuviera hijos. Pero como el Señor le dijo a él, no, él creyó, era una promesa de Dios, la iba a cumplir. Y también tampoco consideró no solamente su cuerpo, sino también la esterilidad de la matriz de Sara. Sara era una mujer, además de con mucha edad, porque era como 10 años de diferencia, como 90 años de haber tenido. Ella era estéril, nunca había podido tener hijos. Entonces, la promesa de Dios a los hombres era imposible. Pero por eso es que dice que creyó esperanza contra esperanza. Porque de acuerdo a todo lo que se veía no podía haber esperanza. Y él creyó igual, ¿ya? Y dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces él, a pesar de todas las circunstancias, ¿qué es lo que hizo? Dio gloria a Dios, creyó. ¿Cuántas veces nosotros vemos que las circunstancias que están pasando es casi imposible que pase la promesa que Dios nos está dando? Por ejemplo, si yo no fuera un hombre que tiene una relación con Dios, con la gente que vino hoy día es como para irse para la casa. Pero Dios tiene una promesa y yo creo en esperanza contra esperanza. Es así, va a ser. Y fíjate que Juan Eduardo habló como si me estuviera hablando. Dios dijo, la promesa que yo te hice se va a cumplir. Dijiste eso, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas, no? Yo sí, yo me acuerdo porque me ardió el corazón, me habló el Señor a través de mi hijo. Y esa es la promesa para nuestra iglesia. Y por eso quiero plasmar en ustedes que las promesas se cumplen. Las promesas que hay a cada uno de ustedes se cumplen, ¿ya? ¿Y cómo doy gloria a Dios? Porque Él dice que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios. Entonces, a pesar de las circunstancias, nosotros damos gloria a Dios. ¿Cómo damos gloria a Dios? ¿Cómo glorificamos a nuestro Dios? Haciendo su obra, mostrándolo a Él en nosotros, porque somos uno con Cristo. Como era Pablo, Cristo dice, yo y Cristo uno somos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, porque somos uno con Él. Entonces, ¿cómo glorificamos a Dios? Haciendo la obra de Dios. Y como decía en Juan 16:35, cuando Jesucristo le habla a sus apóstoles, dice, Juan 16:13 al 15, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo glorificamos a Dios? Ahí está diciendo. ¿Sabes qué? Nosotros leemos esto como que una lectura. No amamos esta palabra. ¿Cuántos aman a Cristo? ¿Cuántos aman a Cristo? Por favor, levanten la mano, los que aman a Cristo. Bueno,
si ustedes aman a Cristo, tienen que amar esta palabra, porque Cristo es la palabra hecha vida. Tienen que amarla y creerla. Creen en Cristo, tienen que creer lo que dice aquí, lo que estoy diciendo. ¿Me entienden, no? Tienen que creer y amar esto, porque Cristo es la palabra hecha vida. Si ustedes aman a Cristo, tienen que amar y leer la palabra para que Dios les revele a Cristo. El Espíritu Santo les revela a Cristo. Tienen que pasar tiempo, no solo con Cristo, sino que con esta palabra, para poder entenderle. Dice, y Él me glorificará. Y todo lo que dice después, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo de Cristo. Y de un ratito más les voy a decir, no es el Cristo que vino a esta tierra, es el Cristo glorificado, se lo voy a explicar con la palabra. Dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que es Dios Padre, la potencia, el poder del Padre, todo eso nos entrega en nuestras manos. ¿Y por qué nos entrega tanto? ¿Por qué nos entrega tanto? Porque la tarea que nos da es grande. Necesitamos todo el poder de Dios, necesitamos todo el poder de Cristo. Dice, bueno, ese era un paréntesis, ¿ya? Estaba hablando de la promesa de Abraham, ¿ya? Entonces, ¿cómo damos gloria a Dios? Bueno, ahí está la manera de dar gloria, es mostrar, ¿no es cierto?, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo en nosotros, el Cristo en nosotros. Eso es glorificar a Dios. Cuando yo creo en mi promesa, yo tengo que prepararme, pasar tiempo con Dios, leer esta palabra para glorificarlo como Él se merece. Porque estamos glorificando a un Dios poderosísimo, tremendo, maravilloso, amoroso. No hay nadie que nos ame más, como decía Juan Eduardo. No hay nadie que haya dado la vida. Nadie nos amó desde el principio. Nos amó y nos cuidó desde que estábamos en el vientre. Nadie ha hecho eso. Y está con nosotros constantemente, todo el día, todos los días. Ese es nuestro Dios. Y seguimos, y plenamente convencidos de que era también, ¿de qué? Está hablando de Abraham. Dice que él estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. O sea, él conocía a Dios. Nosotros tenemos que conocerlo para creer que Él es poderoso para hacer cualquier cosa. Da lo mismo cuánta gente hay, da lo mismo. Es su poder el que va a hacer el avivamiento. Él va a impactar esta ciudad y muchas ciudades y muchas naciones, porque así es la palabra, dice la promesa de un avivamiento. Que naciones vendrán y nosotros iremos y dice, y hacer discípulos a las naciones. No es. Y por eso necesitamos todo esto que nos entrega el Señor. Pero Él nos lo entrega, tenemos que creer. Es una promesa que aquí dice Jesucristo estaba profetizando. El Espíritu Santo va a venir y va a llenarlos con todo mi poder y el poder de mi Padre, para que ustedes hagan para lo cual fueron llamados. Tienen que creerlo para que pase. Sin fe es imposible. Y como decía, la esperanza. La esperanza. Nosotros tenemos que creerla, pero absolutamente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera. Tú sin fe no puedes agradar a Dios. ¿Qué es lo que esperamos? Esa es la esperanza. ¿Qué es lo que es la fe? La certeza que su promesa, mi esperanza va a ser hecha por Dios. ¿Sí o no? ¿Es así o no? Ya. Entonces después dice, y la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. A mí nadie me puede decir que Dios no existe. Es tan absurdo como que me dijeran, ¿sabes qué? El aire no existe porque no lo ves. Pero yo respiro y sé que hay aire. Yo vengo a estar con el Señor y sé que está ahí. Sé que me puede tocar, que me puede bendecir, que puede sanar. Yo veo cómo saca a los demonios, yo veo cómo actúa. A mí nadie me puede decir que Jesucristo no está. Que eso fue una fábula, que fue una historieta. A mí nadie me puede decir eso. Porque yo estoy convencido que a pesar de que no lo veo, Él está conmigo, porque lo siento, en ninguna parte dice que no lo puedo sentir. Él me habla internamente porque está dentro de mí, el Espíritu Santo. La palabra dice que el Espíritu Santo está dentro tuyo, por lo tanto te habla por dentro. Puede hablar audiblemente, Dios puede hacer lo que quiere, pero lo normal es que este Espíritu que está dentro de nosotros nos habla por dentro. Nos pone pensamiento, pero nos habla claramente. A mí me dijo, sé fiel en lo poco. Ahí está. Cuando yo
yo no pienso con palabras, sino que mi pensamiento es abstracto, no me hablo, ¿entiendes? Por eso es la diferencia, cuando te habla Dios, te dice palabra, sé fiel en lo poco. Y no me dijo una vez, me dijo 3 veces, sé fiel en lo poco. Es claro que Él me está hablando. ¿Entienden, no? Esa es la diferencia. Cuando yo pienso es mucho más abstracto. Yo no pongo palabras, yo tengo un pensamiento. Esa es la diferencia. Cuando Él te habla, te habla con palabras, te dice, esto va a pasar. Con palabras. Ese es un secreto, ¿ya? Así habla el Señor, con palabras. Cuando tú escuchas eso, el otro día estaba hablando con una persona y el Señor me dice, y no pasaba, y no se sanaba, y yo dije, un momentito, espera un poquito, le dije, déjame escuchar al Señor. El Señor me dijo, se tiene que arrepentir. Así, se tiene que arrepentir. Ese es el Señor. Le dije, arrepiéntete, se acabó el problema. Así habla el Señor. Pero tenemos que escucharlo, tenemos que poner oído, tenemos que leer la palabra, tenemos que aprender a escucharlo. Entonces dice, poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Se dan cuenta? La fe es lo que dije recién, la certeza de lo que tú esperas. Si yo tengo fe, cada promesa que Dios me dice se va a cumplir, porque yo la creo. Y así se cumplió en este hombre que tuvo fe hasta el final. Por eso es que dice, su fe fue contada por justicia. Y cuando dice su fe fue contada por justicia, no está diciendo que eso lo justificó. Está diciendo, su fe fue contada por rectitud. Cuando tú tienes fe, tú eres recto en el Señor, a los ojos de Dios. ¿Ya? Entonces, quedó claro lo que es la fe. Quedó claro. La certeza de lo que esperamos, la esperanza nuestra es con certeza. Nadie la puede impedir porque Dios te prometió. Y no hay nadie que pueda impedir más que tú, cuando tú no crees, cuando tú no tienes fe. Entonces tu promesa no se va a cumplir. Pero si tú crees, y por eso le estoy levantando la fe, para que entiendan que si Dios les dio una promesa, Él no se ha olvidado. Y eso fue lo que dijo Juan Eduardo. No me he olvidado de mi promesa. Yo voy a cumplirla. Imagínense, el Dios hablando a cada uno de nosotros. Él no tenía idea de lo que yo iba a predicar. Entonces uno se da cuenta que Él tiene conexión con Dios porque Dios le habló y le hizo decir esas cosas. Que eran tan atingentes a lo que yo iba a hablar. Es emocionante, ¿no? Ese es nuestro Dios. Por eso es que tenemos que estar en un solo espíritu, para que a todos nos hable lo mismo y podamos hacer la obra para la cual fuimos llamados, o escogidos, mejor dicho. En Timoteo, 1 Timoteo 1, 18, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Mira lo que dice. Las profecías son promesas de Dios, dichas por otras personas, ¿ya? ¿Sí o no? Entonces quedan claro que las profecías son promesas. A mí me han profetizado muchas veces mi promesa. Me la dijo el Señor, y muchas veces cuando han venido gente que son profetas de verdad, porque hay otros que empiezan, que voy a tener una iglesia grande, auto, y mi corazón no está en eso, no me interesa eso, ni tener casa, nunca quise comprarme casa, nunca, no me interesan las cosas materiales. Y eso es así, ¿ya? Entonces cuando me empiezan a prometer que vaya a tener auto y todo, yo digo, este no es profeta, porque no he visto mi corazón, porque mi corazón es tener el corazón de Cristo. Y Cristo no tuvo nada cuando vino a esta tierra, solamente siendo dueño de todo, ¿cierto? Porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Salud. A propósito, el 18, salud. Pero con agua no se asusta. No es agua ardiente, no. Ya, entonces, Timoteo, están todos ahí, 1, 18. 18 y 19 voy a leer.
Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. O sea, es vivir en esas promesas, en esas profecías. O sea, tú eres un soldado que vas a ganar una guerra, y esas promesas son para vencer al enemigo, que es Satanás y todos sus demonios. Entonces, milita la buena milicia, le dice, y después, manteniendo la fe y buena conciencia. ¿Se dan cuenta? La esperanza. La fe es la certeza de lo que se espera. Esa es la esperanza. Entonces, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe alguna. O sea, los que no tienen fe, naufragaron, se hundieron, no llegaron a esa promesa. Entonces, cuando yo tengo la fe y me preparo para la promesa de Dios, y el Señor ve que me estoy preparando, y me sigo preparando, y me sigo preparando, y estoy listo, Señor, no, todavía no, y sigue, porque Él no nos pasa la promesa mientras no estemos listos. No es que Él la quiere retrasar, sino que Él va preparando para que cuando yo me lance, ¿no es cierto?, a conquistar las naciones, junto con ustedes como iglesia, estemos listos, estemos preparados. Así fue con Josué. Tuvieron que pasar 40 años en el desierto para preparar y traer una generación que ya no tenía corazón de esclavo. Bueno, nosotros también, cuando nos encontramos con Jesucristo, traemos un corazón de esclavo porque hemos sido esclavos de Satanás. Entonces tiene que sacar ese corazón de esclavo y poner ese corazón victorioso que es en Jesucristo. ¿Ya? Entonces, vamos a Juan 7. 37-39. Y aquí quiero leer algo muy cortito también, que es muy importante para nuestra fe. Son como palabras así saltadas, pero son todas revelaciones del Señor, ¿ya? En unos días más vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos, del tabernáculo, ¿ya? Que se llama Sukkot en hebreo, ¿ya? Entonces, en esa fiesta está nuestro Jesucristo participando de ella, y en el último día, dice Juan 7:37, les voy a contar un poco lo que es la fiesta, ¿ya? Ellos también, no fuera de estar en estas enramadas que era la presencia de Dios, acordándose lo que pasaron hablando de los 40 años en el desierto, ellos hacían como unas enramadas, ¿ya? Y ahí dormían en el desierto, y estaba la presencia de Dios constante, de día y de noche. Entonces lo que más recuerdan ellos es esa presencia de Dios, ¿ya? Y entonces la recordaban y se juntaban todos los días en la tarde, cuando iba a terminar el día, es antes de las 6, se juntaban y traían agua de la fuente del Siloé, que es el enviado, dice, ¿cierto? De la fuente del Siloé iban a buscar agua y vino y lo echaban en un embú y se juntaban para limpiar el altar, donde iban a hacer los sacrificios, ¿ya? Entonces echaban agua, y esa agua, como era de una fuente, no era de algo estancado, era el agua viva, ¿ya? La fuente de Siloé era el agua viva, ¿ya? Entonces, cuando al último día, el gran día, ¿no es cierto?, de la fiesta, Jesús, así dice aquí, en el último día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, o sea, gritó esto, no fue que se paró y dijo algo, sino que alzó la voz, gritó, gimió, dice en otras traducciones. Fue un gemido, ¿sí? El que tenga, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Estaban echando el agua y dice, ¿saben qué? Sí, representa la limpieza, el Espíritu Santo y todo, pero el que tenga sed, venga a mí y beba. Soy yo la fuente de agua viva. Eso quiso decir. Entonces, fue sorprendente lo que dijo, y después de eso dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, o sea, ya está escrito, no estoy hablando porque yo quiero, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es una profecía para nosotros, es una promesa para nosotros, y todas las promesas se cumplen cuando yo creo en las promesas, cuando yo tengo la fe, tengo la certeza que esta palabra es mía, y es tuya y de cada uno de nosotros, del que cree, el que tiene fe. ¿Y qué dice aquí? Que de mi interior yo voy y bebo, así. Voy a beber ahora, ¿ya?
Les voy a mostrar. Bebo de Cristo. Y esto, en las manos de Cristo y en mi cuerpo, se vuelve un río que inunda este lugar. Un trago, porque eso es lo sobrenatural. Ese es el reino de Dios. Un trago se vuelve un río. Y aquí dice eso: el que cree en mí, el que tiene fe que Cristo es el enviado, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo, el Espíritu con mayúscula, que habían de recibir los que creyesen en Él. Esto es otra profecía: va a venir el Espíritu Santo, pero va a ser para los que creen de verdad. Y después dice: pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Entonces Él promete que va a venir este Espíritu Santo, que va a ser el río. Cuando tú creas en mí, vas a tener este río, porque va a venir el Espíritu Santo. Él predicó y profetizó esto, porque todavía no había venido. ¿Por qué? Porque tenía que ser glorificado. Y aquí quiero detenerme, porque nosotros no servimos al Cristo que vino a esta tierra como hombre. Servimos al Cristo glorificado. Porque así dice aquí, que todavía no venía el Espíritu porque tenía que ser glorificado Dios. Nosotros glorificamos a un Cristo glorificado. Para que entendamos y crean, pero cuando yo lea esta palabra, tómenle el peso al Dios que servimos, al Rey de Reyes que servimos. Dice: yo soy. Juan está en la isla, está desterrado en la isla de, ¿cómo se llama? No sé, aquí lo tengo escrito. Ya, de Patmos, para pronunciarlo bien, Patmos, ¿ya? Y viene esta visión, o sea, se aparece el Señor Jesucristo, glorificado. Y dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, o sea, un día que se le dedica al Señor, como nosotros el día domingo, ¿ya? Para nosotros el día domingo. Y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. O sea, no era una voz común y corriente, era una tremenda voz, ¿no es cierto? Que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Ese es Cristo. Después le dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en el Asia, y nombra las 7 iglesias. Y dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. O sea, era parecido. No es igual al que nosotros nos muestra la Biblia antes de su sacrificio y antes de ser glorificado. ¿Ya? Por eso no lo reconocieron cuando vino resucitado. Pero después es más la diferencia porque es glorificado. ¿Ya? Y dice, después de eso, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Estruendo de muchas aguas es... Yo no sé si ustedes han escuchado un río así torrentoso o una catarata, no sé si ustedes han escuchado. Es un estruendo de muchas aguas. Es algo que tú no puedes dejar de escuchar, que te envuelve, un sonido que te envuelve completamente. Y dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando dice, sale espada de 2 filos, está hablando del poder de la palabra en manos del Espíritu Santo y en manos de este Dios, porque ya volvió, ¿no es cierto?, a ser glorificado, volvió a ser el Dios del cielo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, esa es la espada, y esa es la espada que nosotros tenemos. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo y hablamos con el poder de Dios. Y dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Eso cayó postrado, así como nos postra a nosotros, ¿no es cierto? Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas,
Yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto, mas he aquí que vivo. Este es Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, yo soy el dueño del infierno. Eso está diciendo. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, el Hades es donde permanecen, ¿no es cierto?, los que van a ser castigados. Y su poder, su magnificencia, ese es el Cristo que está en nosotros. El Cristo glorificado. A Él servimos. Ese es el poder que nos entrega para tomar las naciones. Por eso que dice, cosas mayores harán ustedes. Él no tomó las naciones, nos entregó a nosotros esa tarea de ir, ¿cierto?, con su palabra y con su Espíritu Santo, ir y tomar las naciones, hacer discípulos, dice, a las naciones y enseñarles todas las cosas que yo os pedí, por favor, os he mandado. Es un mandato enseñarles todas estas cosas y no sacar cosas para que no se sientan mal. Todo tenemos que enseñar esto, toda la palabra. Quiero que vayamos a Efesios, que fue lo que leí al principio cuando llegamos, pero vamos a leer desde el 13. ¿Ya? Yo quiero, ¿saben qué?, que le tomen el peso a esta palabra. Esta palabra es tremenda y son promesas para nosotros. Si la creemos, va a pasar en cada uno de nosotros, porque eso pasa. Yo lo he comprobado. Cuando yo creo algo así de verdad, en fe, todo lo que dice aquí se hace vida. Por eso Cristo vino a mostrarnos que Él, creyendo todo esto, se hizo vida, y mucho más, porque servimos a un Dios, y no sé, a un Cristo, a un Rey de Reyes glorificado, ¿ya? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿ya? Entonces, cuando nosotros creemos, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es en las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. O sea, esa es la garantía, ¿no es cierto?, que vamos a participar de las bodas del Cordero, con este Cordero glorificado, ¿ya? Entonces dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu, con mayúsculas, y hay muchos están con minúsculas, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, el Espíritu Santo, lo más importante que nos enseña es el conocimiento de nuestro Dios, conocerlo a Él, ¿ya? Y nos revela eso. Revelación primero y después conocimiento, no al revés. Muchos estudian la palabra, y nunca tienen revelación, entonces están totalmente perdidos. Pero aquí dice revelación en el conocimiento de Él, ¿ya? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, dice, cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Entonces el Señor nos lleva, el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, nos lleva y nos prepara para hacer la esperanza para la cual nos llamó. Cada uno tiene un plan, cada uno tiene promesas de Dios. Y si no las tiene, está aquí claramente escrita para qué nos llamó. La esperanza, dice, a que Él os ha llamado. Entonces esa esperanza no es una palabra que a lo mejor va a pasar, es certeza. ¿Entienden o no? Es certeza. Lo que Dios te dice va a ser, porque si tú lo crees, va a ser. Pero tú tienes que creerlo. Entonces tomen esas palabras, esas promesas, tómenlas y vivan pensando en ellas, vivan preparándose para cumplir esas promesas. Dice, la esperanza en el que os ha llamado. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Toda la riqueza de la gloria de sus... ¿Qué es lo que le decía cuando dice que nos va a enviar el Espíritu Santo? Él les va a entregar todo lo mío y todo lo del Padre es mío. Esa es la herencia. Las riquezas, dice, de la gloria de su herencia en los santos. Todo eso nos entrega, aquí está de nuevo,
Pablo. Y Pablo lo está viviendo, por eso lo está hablando. Porque no va a hablar para los otros, está hablando porque él lo vive, ¿ya? ¿Y qué dice después? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos? Ahí empieza a actuar la supereminente grandeza de su poder. Todo su poder es nuestro. Por eso podemos tomar las naciones y mucho más. Si no es una quimera, no es una locura, es así. Tenemos todo para hacerlo. Preparémonos, creámoslo, hagámoslo. Hagámoslo, ¿ya? ¿Entienden o no? Pero prepárense, pasen tiempo con Dios, pregúntenle al Señor, ¿qué más hago? ¿Qué me falta? Todo. Porque la promesa está ahí. Y dice, la riqueza, la gloria de su herencia en los santos, y la cual supereminente grandece su poder para con nosotros los que creemos, ¿según qué? La operación del poder de su fuerza. Todo el poder de Dios, Cristo glorificado, toda su fuerza está en nosotros. Está en nosotros, lo que le pidamos Él lo hace. Para gloria de Dios Padre, por supuesto, no para nosotros. Dice, la cual operó, ese poder de su fuerza que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Ese tremendo poder que resucitó a Jesucristo y lo puso junto con Él. Ese tremendo poder está en nosotros. Para llevar a otros, ¿no es cierto?, a los lugares celestiales. Nosotros somos un ejército, y escuchen esto, que no hacemos prisioneros. El ejército de Dios no hace prisioneros. El ejército de Dios tiene que matar al enemigo. ¿Pero cómo lo matamos? Cuando Él voluntariamente va y reconoce a Cristo y se pone en la cruz y muere para que Cristo viva en él. Entonces no lo tomamos prisionero, sino que pasa a ser parte de nuestras filas, y por eso podemos tomar las naciones. Esa es la guerra que somos llamados. Ustedes se asustaron cuando dije los matamos. Sí, porque yo tuve que morir para ser del ejército de Cristo. ¿Y era enemigo de Cristo? Sí, era enemigo, po. Y cada uno de ustedes era el enemigo de Cristo. Y tuvieron que morir para pasar a este ejército y ganar esta guerra. ¿Cierto o no cierto? Buena, ¿eh? ¿Les gustó esa? Esa me la dijo el Señor. Aquí, en mi oído. Ustedes no son el ejército igual que los demás, que hacen prisioneros, matan gente. No. Ustedes van a matar, pero se van a morir. Voluntariamente se van a poner en la cruz para ser parte de este ejército victorioso, lleno de amor y de verdad. Amén, dígame un amén. Dice después, lo puso en los lugares, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo el mundo, sobre todos los poderes, lo puso a Él. Ese es el poder que está en nosotros, según el poder de su fuerza, y ese poder hizo de todo esto, lo puso arriba, ¿no es cierto?, en los lugares celestiales, lo resucitó, lo puso en los lugares celestiales, y después, sobre todo, y lo puso sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y señorío, sobre todos los nombres que se nombran, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas estas cosas bajo sus pies. Escuchen esto. Esto lo he dicho muchas veces, pero entiéndanlo y aplíquenlo en sus vidas, créanlo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Lo puso bajo sus pies. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. ¿Bajo los pies de quién está? Todos los principados, potestades, ¿bajo los pies de quién está? Tenemos que creer. Bajo nosotros, bajo nuestros pies. Todos los principados, todos los poderes negativos están bajo nuestros pies. Por el poder que actúa en nosotros, en Cristo. Mire lo que dice en 1 Corintios 3. Tómenle el peso, yo creo que esto lo han leído muchas veces y yo también. Tómenle el peso de lo que dice. Mire la promesa que dice aquí. 1 Corintios 3, 21, 23. Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. ¿Escucharon? Nadie se gloría en los hombres, porque todo es vuestro. Todo es vuestro. El poder, todo lo que existe es nuestro. Sigamos. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo,
sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. ¿Han tomado el peso de eso? Todo es nuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Por eso es todo nuestro. ¿De quién es todas las cosas? De Cristo, ¿no es cierto? Y de Dios también. Pero Dios le entregó todo a su Hijo. Y nosotros somos sus hijos. Por eso todo es nuestro. ¿Está bien? Tomamos peso. Esas son promesas. Por eso que partí que hay que creer las promesas. Esa es mi promesa. Todo es mío. Por eso no me interesa tener casa, auto. No me interesa. Todo es mío. Cuando yo lo tengo todo, no lo necesito. Me doy cuenta que no lo necesito porque lo tengo todo. Está ahí, con mi Dios. No digo que es malo tener cosas, no estoy diciendo eso. Es mi aproximación personal hacia Dios. Punto. No digo que esto es mejor que los que tienen cosas, no estoy diciendo eso. Pero mi interés es cumplir su obra. Esa es mi comida, como dijo Jesucristo. Yo tengo una comida que ustedes no conocen, le dijo a su apóstol. Es hacer la voluntad del Padre y acabar su obra. Esa es mi comida. Y esa es la mía también. Y doy gloria a Dios porque Él está aquí conmigo, para que cumplamos esa obra. Amén, amén, está aquí. Entonces, terminé, y vosotros de Cristo y Cristo en Dios. Por eso cuando dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, escuchen, no dice, haz tu voluntad. Dice, hágase tu voluntad. ¿Quién hace la voluntad cuando viene el reino? Dice, hágase. Nosotros hacemos la voluntad. Porque si no, diría claramente, venga tu reino, haz tu voluntad. ¿Cierto? Si fuera la voluntad de Dios, si se hiciera la voluntad de Dios. Entonces dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Nosotros hacemos su voluntad. Entonces cuando yo vivo en su voluntad, yo hago su voluntad, ¿qué tiene que pasar? Tiene que venir el reino. Yo traigo el reino, ¿cuándo? Cuando yo hago su voluntad. ¿Sí o no? Entonces, nosotros activamos el reino de Dios. ¿Cuándo? Cuando yo hago la voluntad de mi Dios, cuando yo vivo en su voluntad. Está lleno de revelaciones esto, ¿no? ¿Están asombrados de la cantidad de revelaciones? Bueno, eso es cuando Dios habla. Porque todas estas son revelaciones nuevas que ustedes no han escuchado, aunque yo he escuchado miles de... No lo he escuchado esto. Eso lo dice el Señor. Por eso dice Jesús, le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Por eso, cuando caminaba Jesucristo, el reino de Dios iba con Él. Iba con Él. Él no tenía que decir, Señor, desciende, abre los cielos. Estaban abiertos. Porque Él hacía su voluntad. Y de eso se alimentaba. Entonces, cuando yo no hago su voluntad, ¿qué pasa conmigo? No me estoy alimentando. ¿Qué pasa con el que no se alimenta? Se debilita y se enferma. Y el enemigo lo tiene. Entonces tenemos que vivir en su voluntad. ¿Somos cristianos? Tenemos que vivir en su voluntad. Tenemos que aprender a escucharlo. Tenemos que ser como Él. Y entonces vamos a ser poderosos en Dios. Entonces lo que pidamos lo va a hacer. Porque estamos en su voluntad. Dice en Efesios, aquí termino, versículo 1, 3. Versículo, o sea, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa es su promesa. Tú eres un escogido, vas a ser santo y sin mancha, porque para eso te escogió. Antes de la fundación del mundo, porque Él sabía que cada uno de ustedes los iba a hacer santos y sin mancha. Iban a vivir en la voluntad de Él, iban a hacer su voluntad.
Eso es una promesa para el que cree, para el que tiene fe, porque la fe es la certeza de la promesa. Eso es, ¿no? Es la certeza de la esperanza de cumplir la promesa. No sé si me falta, me dio tantas revelaciones esta semana, Señor. Y te dan cuenta, y tan poquito. Pero no se trata de cuánta gente es, sino que todo lo hago para el Señor. Yo me preparo como si fuera a predicar a millones de personas, porque esta predica es para millones de personas. Tiene tanta revelación, tanta verdad, que es para millones de personas. Pero el Señor sabe, está bien su voluntad. Creo que se me fue alguna, pero la diré la próxima semana, porque me dio tantas revelaciones que puede que se me haya olvidado alguna. Una muy importante que me la recordó hoy día, en la mañana porque la traía, pero me la hizo escribir, fue: si amas a Cristo, ama su palabra, porque la palabra es Cristo. Estamos hablando del Evangelio. ¿Ya? El Evangelio, el Nuevo Testamento. Ahí está Cristo. Claro, está anunciado en el Antiguo Testamento también, todo habla de Él, pero la función es lo que nosotros estamos, lo que tenemos que cumplir, ¿cómo se llama? El Nuevo Testamento, la nueva promesa, ¿no es cierto? Es para nosotros estamos viviendo eso, es nuestro momento. Y gloria a Dios por vivir este momento tan importante, tan glorioso para Dios y para nosotros. Y tan complicado, tan difícil, porque en la medida que vamos avanzando se va haciendo más difícil. Pero también la gloria de Dios va abundando, ¿cierto? Ya, así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y dar gracias por todo lo que nos regala, por todo lo que nos revela, y por amarnos como nos ama, por entregarnos tantas cosas. Y pedirle perdón, yo los llamo a arrepentirse a cada uno de ustedes por no aprovechar todas estas promesas que Dios nos deja en su palabra, que son para nosotros, por no estar haciendo lo que Dios, o preparándose para lo cual fueron llamados. Así que yo les pido que le pidan al Señor, estamos en un tiempo de arrepentimiento, antes del perdón, que es el 19. El 19 es el día del perdón, y 10 días antes, desde el 10 empezó el tiempo de arrepentimiento. Yo les aconsejo que cuando pasen tiempo con el Señor, le pidan al Señor de qué se tienen que arrepentir, para que el Señor les muestre y se puedan arrepentir y puedan llegar al día del perdón con cero pecado, que es el día 19. Y es súper importante que lo hagan. Yo lo estoy haciendo cada vez que le doy unos buenos minutos al Señor para que me muestre de qué me tengo que arrepentir y qué tengo que limpiar, que Él me limpie de todo lo que yo pueda haber hecho, incluso de cosas antiguas que no se han arrepentido, porque a veces uno ni se acuerda. El Señor se va a acordar de todo lo que tú has hecho. A veces uno no se acuerda de la vida pasada. No se trata de que nos pongamos a revisar todo para atrás, no, sino que permitamos al Señor, no piensen ustedes, ¿ya? Aprendan a escuchar a Dios, no piensen ustedes, porque nosotros con nuestra mente estorbamos lo que Dios nos quiere revelar, ¿ya? Dejen que el Señor les revele, no empiecen a revisar, a ver con mi tía, que con la abuelita, no, porque están impidiendo. ¿Se acuerdan que yo les dije que el Señor transmite en FM al Espíritu directamente? Si yo empiezo a pensar, lo único que hago es estorbar esa voz de Dios que es interior, que me quiere hablar, porque si yo estoy pensando, entonces ¿para qué me va a hablar si yo estoy haciéndolo por mi cuenta? ¿Ya? Entonces, vayan y esperen, tengan paciencia, el Señor les va a mostrar de qué se tiene, cosa que cuando lleguemos, el día 19, el día del perdón, vamos a decirle al Señor: Señor, ya me he arrepentido de todo, así que tu perdón ahora es válido. Y el Señor dijo en la palabra, cuando dijo: Señor, perdónanos, no saben lo que hacen. Nosotros sabíamos lo que hacíamos. Y quizás antes de conocer a Cristo no sabíamos lo grave que era pecar,
pero hoy día sí sabemos, entonces tenemos que arrepentirnos, ¿ya? Arrepentirnos y llegar en cero, así, con la hoja en blanco ante el Señor, porque ya me arrepentí de todo, y dice la palabra que cuando uno se arrepiente, Él lo perdona y lo tira al fondo del mar. Entonces cuando lleguemos a ese momento del perdón, porque después de eso viene el tiempo de la presencia de Dios, viene la fiesta del tabernáculo, que es la presencia de Dios. Entonces, para poder estar en esa presencia, ojalá estemos ya santificados, para que Él nos pueda glorificar en ese momento. ¿Ya? Señor, te damos muchas gracias por todo lo que estás haciendo, por todo lo que nos estás revelando, Señor. Gracias por bendecir tu nombre, gracias por poder hablar de ti, Señor, con revelación tuya. Gracias, Espíritu Santo, porque sin ti esto no tiene nada, no tiene consecuencias, sin ti esto no tiene sentido, Señor. Tú pones el propósito en nuestras vidas, tú nos das el propósito, tú nos das el sentido de vivir, Señor, y por eso te doy gracias. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar. Gracias por tu amor derramado sobre nosotros. Yo te pido que tú saques toda soberbia de tu pueblo, Señor. Todo lo que impide que tú entres, Señor, y te manifiestes en cada uno de los que están aquí. En el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias.